A Álvaro siempre le había gustado la sensación de regresar a casa con las zapatillas manchadas de barro y el cuerpo entero impregnado de aire frío. Lo calmaba la idea de que un camino, por simple que fuera, le exigiera paciencia y le devolviera silencio. A veces, cuando la ciudad lo empujaba con su ruido, quedaba con Diego, su mejor amigo desde el instituto, y se escapaban hacia la montaña, como quien abre una ventana en mitad de una habitación cargada. Aquella mañana, sin embargo, no era una escapada cualquiera. Habían prometido caminar sin prisa, redescubrir esa conversación que durante años salvó lo que otras cosas querían desordenar, y, si les daba tiempo, quedarse a dormir cerca de un claro donde las estrellas caían como migas de pan sobre la hierba. Diego llegó con su sonrisa fácil y una mochila ligera que parecía más una extensión de su cuerpo que un objeto aparte. Llevaba el pelo revuelto, la barba recién recortada, y esa forma suya de mirar sin hacerse notar, como si pidiera permiso para existir, y al mismo tiempo lo ocupara todo. Álvaro tenía 29, Diego 28. Se conocían desde los 16, cuando la timidez de uno y la risa del otro habían hecho una alianza muda en el patio de un instituto que olía a tiza y promesas. Desde entonces habían compartido tardes en la cafetería de la esquina, partidos improvisados en el parque, vacaciones en una costa sin nombre, y silencios que a veces eran más hondos que cualquier discurso. Salieron cuando el sol empezaba a colarse entre las ramas. El bosque respiraba despacio, un murmullo de hojas, pájaros invisibles y la promesa de una brisa que más tarde se tornaría fría. El sendero estaba húmedo, punteado por raíces que emergían como venas viejas, y el mundo olía a madera recién cortada y musgo. Álvaro iba delante, abriendo paso con un bastón improvisado. Diego seguía a su ritmo, contando anécdotas con una voz que se volvía más grave cuando el terreno se inclinaba. En los descansos se sentaban sobre piedras tibias, compartían agua, algo de fruta, y el tipo de risas suaves que empujan con ternura el cansancio hacia los bordes. «Últimamente duermo poco», dijo Diego en uno de esos saltos, con el pulso aún acelerado. «Hay noches que me quedo mirando el techo, y todo es una especie de zumbido bajo la piel». Álvaro lo escuchó sin urgencia, como se escucha al mar desde un paseo de madera. Le conocía lo suficiente como para entender que lo que Diego no decía también hablaba, y que a veces la forma de tender una mano era quedarse a su lado sin pedir explicaciones. «Aquí el zumbido se convierte en viento», respondió, intentando una sonrisa. «Y el viento no se queda dentro». Diego lo miró de reojo, con un brillo que era gratitud y otra cosa difícil de nombrar. Ese brillo le atravesó a Álvaro la camisa, sin ruido, como una corriente que no pide permiso. Le duró más de la cuenta. Le obligó a recolocar la mochila, a mirar a otro lado, a imaginar que solo se trataba del sol colándose, y no de algo que venía arrastrándose desde hacía tiempo, punzando, exigiendo una definición. Siguieron andando hasta que la tarde, traicionera en su paciencia, les cambió el guión. El sendero se bifurcó donde el mapa decía que no. Una bruma ligera creció como un animal sigiloso entre los troncos, y una ráfaga de viento, húmeda, recordó que en la montaña todo puede darse la vuelta con la serenidad de quien apaga una lámpara. «No pasa nada, volvemos por donde vinimos», propuso Diego, pero la palabra «vinimos» se volvió un hilo enredado entre ramas que, de pronto, eran todas iguales. La luz se hizo líquida, resbaladiza, y un frío agudo les fue mordiendo los dedos. Cuando por fin salió el tema de la orientación, la conversación perdió su tono de sobremesa y adoptó el pulso tenso de los imprevistos. «No estamos perdidos, solo hemos cambiado de ruta», intentó Álvaro, medio en broma, pero el chiste se quedó corto, como un abrigo fino ante un soplo de invierno. La primera gota cayó cerca de la ceja de Diego, arrastrando consigo un olor a tierra mojada que les limpió los pulmones y empañó las ideas.
En minutos el murmullo se convirtió en tambor, una lluvia perseverante que sin violencia lo invadía todo. Corrieron buscando cobijo y lo encontraron en una estructura humilde a pie de un claro. 4 postes, un techo de tablas, el eco de antiguas fogatas y en una esquina la promesa de un banco de madera. No era un refugio, pero lo parecía. Entraron con cuidado, riéndose como quien no quiere asustar a los fantasmas. Se sentaron en el banco, compartiendo la urgencia de un calor que, de momento, solo venía de sus cuerpos y del roce de sus hombros. La lluvia trazaba cortinas finas a un palmo del techo, y a cada golpe el bosque respondía con una respiración más honda. Álvaro tomó aire, miró hacia la cortina de agua, y luego hacia el perfil de Diego. Estaba tan cerca que podía contar las pequeñas gotas atrapadas en su barba, percibir el calor que le nacía del cuello, oler la mezcla limpia de bosque y jabón que convertía aquella esquina del mundo en un territorio nuevo. «Vamos a tener que esperar», dijo Álvaro, fundiendo constatación y deseo, «y quizá encender algo si encontramos restos secos». «Tengo una manta en la mochila», contestó Diego. «No pesa, pero abriga». La sacó con una torpeza que fue un intento de humor, y los dos rieron cuando la tela se enganchó en un gancho oxidado del poste, como si también la manta quisiera quedarse cerca de ellos. Era una pieza gruesa, color indefinido, que a 2 cuerpos prometía un acuerdo silencioso, compartir calor, renunciar sin hablar al pudor de las distancias aprendidas. Álvaro dudó un segundo. Diego no. La extendió, la colocó sobre los dos, y el mundo se redujo a ese rectángulo cálido, donde las respiraciones se escuchaban, y la piel, aunque vestida, recordaba que existe la memoria de los roces. Fuera, la lluvia insistía en su música. Dentro, el silencio era un puente tendido a medias. Álvaro sintió el peso leve de la manta sobre los muslos, y por debajo, el temblor minúsculo de sus músculos que empezaban a ceder ante el frío. Sintió el hombro de Diego pegado al suyo, y en esa línea de contacto, una electricidad franca que subía, vertebral, como un ascensor sin botones que decide por sí mismo en qué piso detenerse. Evitó mirarle directamente. Sabía que si cruzaba los ojos, si permitía que esa mirada dijera lo que la boca no se atrevía, el ascensor seguiría subiendo sin pedir instrucciones. «¿Recuerdas cuando nos perdimos en el parque de pequeños?», preguntó Diego, rescatando un hilo antiguo para sostener el presente. «No debimos alejarnos de la fuente, pero queríamos ver el árbol más grande». Y al final era un árbol normal. Sonrió Álvaro. Éramos nosotros los que teníamos demasiadas ganas de encontrar algo enorme. Diego bajó la mirada hacia sus manos y las frotó. Álvaro se las miró sin querer, como se mira al agua que corre entre piedras. Heladas y rojas necesitaban el tipo de calor que no dan las palabras. Álvaro se quitó los guantes, ofreció los suyos, pero Diego negó con la cabeza. «Mejor así», dijo. «Calientan más si no hay nada de por medio». La frase, inocente en su lógica, caía con el peso exacto en un lugar que no era solo la piel. Álvaro sintió que el pecho le vibraba, y no por el frío. Estiró sus propias manos, las frotó contra las de Diego, lento, como quien limpia una pieza delicada. La fricción hizo un sonido tenue, y el calor llegó pronto, primero a las palmas, luego a los antebrazos, después, como una onda limpia, al resto del cuerpo. Diego lo miró entonces, apenas un segundo. Había una gratitud visible, y detrás, una pregunta sin signo de interrogación. «Gracias», susurró. La palabra fue más corta que el susurro. Lo que la rodeó fue un silencio lleno de puntas, suave y punzante a la vez. Álvaro retiró las manos con un cuidado exagerado, como si al mínimo movimiento brusco pudiera romper algo. No sabía nombrar ese algo. El bosque, el agua, el olor a madera húmeda, la manta compartida, todo estaba de su parte, y sin embargo, él se sostenía en una cuerda tensa, que era a la vez
precaución y deseo. La luz cambió, como si alguien hubieran girado un poco el mundo. Lo notaron al mismo tiempo, con esa sincronía que años de amistad entrenan. El cielo bajaba un tono, y con él la temperatura. Las goteras se multiplicaron en la esquina contraria, y el rumor de la lluvia ganó una capa nueva, más grave. Diego se inclinó hacia adelante, buscó en la mochila una linterna, y al volver a sentarse, la manta se deslizó, dejando a la vista una franja breve de piel en su muñeca. La piel, en ese contexto, tuvo el poder de un faro. Álvaro apartó la mirada tarde. Un calor disciplinado le subió desde el estómago al cuello. Recordó, sin querer, otras noches en las que, después de tomar algo en una terraza, se despedían en la esquina del parque, y él volvía a casa con la sensación terca de no haber dicho un detalle que le bailaba en la lengua. No era un secreto, era una pregunta sostenida en el tiempo, la misma que hoy crecía con raíces nuevas. ¿Y si mañana sigue lloviendo, siempre podemos volver por la pista forestal? Dijo Diego, aferrándose a lo práctico, como quien lanza un cable a tierra. Para entonces, alguien habrá pasado y dejado huellas. Sí, respondió Álvaro, pero el sí sonó a otra cosa, a una conformidad amplia que no tenía que ver con la lluvia. Un golpe de viento movió el techo, y la manta subió y bajó como una respiración ajena. Diego, quizá por inercia, quizá por ese magnetismo silencioso que gobierna ciertas distancias, se acercó 1 centímetro. Ese centímetro, en la cartografía de la manta, fue un continente. Álvaro lo midió en apenas 3 signos: el roce leve en su hombro, el nuevo ritmo compartido de la respiración y la forma en que el olor de la piel de Diego se volvió más nítido, como si se hubiese acercado la copa a la nariz. Notas de bosque, jabón, lluvia. Un aroma embriagador que anidaba sin pedir permiso bajo la lengua. «Hay algo que me gusta de la lluvia», dijo Diego, con voz baja, «que limpia los ruidos de la cabeza. Te deja con lo que realmente late». Álvaro tragó saliva. Lo que latía en él no era solo el corazón. Era un tambor antiguo, comunicación de humo entre dos cabañas, una cuerda de guitarra tensada a punto de sonar. Quiso contestar con un comentario ligero, pero las palabras que encontró se le quedaron torpes, como guijarros húmedos que no encajaban en ninguna torre. «A mí me gusta el después», logró decir. «Eso que deja el aire cuando todo ha caído». Diego asintió, como si el después fuese también suyo. Y lo fue, por un segundo que fue más largo que la tarde. Una pausa en la que los dos miraron la línea donde el techo se rendía a la lluvia, y sin querer, dejaron de pensar. En esa rendición pequeña, los hombros se buscaron un poco más. La manta admitió el pacto sin ruido. El calor hizo su trabajo. Y entonces sucedió eso, que no es un gesto, sino un rumor, un movimiento mínimo del mundo. El dorso de la mano de Álvaro rozó, al recolocarse, el muslo de Diego, y la piel, por medio de la tela, reconoció a la piel. La corriente fue inmediata. No dolió. No quemó. Fue un chispazo que recorrió el cuerpo como una frase que por fin encuentra su verbo. Diego apenas respiró más fuerte. Álvaro se quedó quieto un segundo, como quien escucha si de verdad es su nombre lo que han dicho en otra habitación. No retiró la mano de golpe. La dejó donde la había sorprendido el roce, como si la inmovilidad fuese una forma de pedir disculpas. Diego no la apartó, no la empujó. Solo cambió el peso del cuerpo, permitiendo que ese punto de contacto siguiera respirando. «Álvaro», dijo, pronunciando su nombre como si lo hubiera dicho muchas veces en voz baja y ahora probara su peso en voz alta. El nombre de uno en la boca del otro siempre había sido un lugar amable. Ese día se volvió territorio delicado. Álvaro levantó la mirada. La linterna, ahora encendida, arrojaba una luz tenue que dibujaba sombras suaves sobre las mejillas de Diego. Había en sus ojos una pregunta sin prisa, un cuidado que parecía vestido de paciencia y un brillo que, esta vez, ya no disimulaba nada.
La respiración de ambos se acopló en una cadencia lenta, cargada de esa electricidad amable que exalta la piel y deja al cerebro mirando desde un balcón de madera. «No quiero que tengas frío», añadió Diego, como si la frase fuera un puente por el que pudieran cruzar sin miedo. «No tengo», respondió Álvaro, y en su voz había algo nuevo, algo que no era solo respuesta, sino reconocimiento. La lluvia insistió en su manto de ruido amable. Algún pájaro tardío cambió de rama, allá afuera. Por dentro, todo se afinaba. Álvaro notó cómo el pecho le ardía con un calor que no venía de la manta, sino del lugar exacto donde se encuentran el temor y el deseo. La piel de los brazos se le erizó. Un hormigueo leve le recorrió la espalda. Sin saber de quién fue el impulso primero, las historias honestas casi nunca lo saben. Los cuerpos se giraron un poco, orientando las rodillas, compartiendo por fin la intención en el gesto. Daba igual que hubiera tela de por medio. El lenguaje ya no necesitaba traducciones. «A veces», dijo Diego despacio, «me pregunto cuándo aprendimos a dejar sin decir lo que pesa». Álvaro lo miró con una seriedad tranquila. Llevaba años construyendo fortalezas blandas donde guardar las cosas que no sabía cómo entregar. Esta, sin embargo, se le había ido cayendo, piedra a piedra, desde hacía tiempo. Quizá desde aquella tarde en la cafetería en la que Diego había apoyado la cabeza en su hombro 5 segundos de más, o desde la noche en la costa donde se quedaron mirando el agua sin hablar, y el silencio fue el mejor idioma. Hoy, bajo un techo de tablas, el idioma era la piel sensible a la proximidad. «Quizá hoy sea buen día para desaprender», dijo, y el temblor leve de su voz no la volvió frágil, sino verdadera. Diego sonrió, y la sonrisa fue un amanecer pequeño dentro del refugio. Se acercó un poco más, lo suficiente para que el aliento de ambos compartiera la misma parcela de aire. El calor se movió como un gato paciente por la manta y subió a instalarse detrás de la nuca, en la comisura de la boca, justo donde empieza la palabra que aún no se pronuncia. Álvaro sintió la tentación de cerrar los ojos, de dejar que la corriente lo llevara. No cerró nada. Quiso recordarlo todo con una precisión que no suele concederse a los mejores momentos. No se besaron. No todavía. Hubo, en cambio, un gesto mínimo. Diego alzó la mano, sin brusquedad, y con el dorso rozó el borde de la barba de Álvaro, como quien se asegura de que la realidad tiene la textura que había imaginado. Fue un roce breve, delicado, que sin embargo dejó un rastro de fuego manso bajo la piel. Álvaro supo, como se saben las cosas cuando de verdad se saben, que aquel gesto abría una puerta. No era un salto al vacío, era un paso dentro de la casa que, sin admitirlo, ambos habían ido construyendo desde hacía años. «Estamos bien», dijo Diego, como quien dicta un destino en voz baja. «Aquí, ahora». Álvaro asintió. La manta, que ya tenía su propia respiración, guardó el pacto sin testigos. El bosque, cómplice, bajó el volumen de su música. Y en esa concentración de mundo, los dos amigos, perdidos en el mapa y encontrados en el mismo punto, se quedaron un tiempo sin calcular cuánto, atentos al golpeteo de la lluvia y al lenguaje recién estrenado de los cuerpos cuando empiezan a decirse la verdad sin decirla. La piel de Álvaro vibraba, la sangre era un río con remolinos, y cada respiración le dejaba en el pecho una emoción densa, parecida a la alegría, muy parecida al vértigo. Cuando el viento volvió a sacudir el techo, Diego pegó un poco más su hombro al de Álvaro, como si el mundo quisiera desalojarlos del refugio, y él respondiera afirmando el lugar. Álvaro no se apartó. No podía. Sentía, en la frontera exacta del contacto, un tipo de luz que no ciega pero ilumina. Los dedos de Diego, aún fríos, buscaron el borde de la manta para subirla un poco más. Al hacerlo, sus nudillos rozaron el costado de Álvaro, y de ese roce breve nació un suspiro que ninguno de los dos intentó esconder. No hubo preguntas,
tampoco respuestas. Hubo un cuidado nuevo, una decisión que no se nombra, una paciencia que por fin tenía dirección. Afuera, la noche empezaba a caer. Dentro, el tiempo se había vuelto un animal manso, que por primera vez en mucho, obedecía sin arrebatarlos. Y justo antes de que encendieran la linterna por completo, cuando un último resplandor pálido aún se atrevía a entrar, Diego dejó que su frente tocara un segundo, apenas un segundo, la sien de Álvaro. El contacto fue una caricia casi imaginaria, pero dejó su huella como lo hace el agua en la piedra, insistiendo, prometiendo, insinuando. Álvaro cerró los ojos, solo entonces, y en esa oscuridad elegida, vio con nitidez el dibujo posible de un camino. No lo corrió, no lo forzaron. Se quedaron al borde, respirando el mismo aire, con el pecho abierto como una ventana recién lavada, sabiendo, sin decirlo, que aquella noche húmeda en el bosque, bajo una manta que guardaba más que calor, habían cruzado el primer umbral. Todavía no el irreversible, todavía no el del beso que cambie para siempre la historia que llevaban escrita, pero sí el que convierte el silencio en promesa y hace del deseo una casa donde, por fin, empezar a entrar.